Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta semana vamos a topar un tema que lleva a la discusión, al debate, a las opiniones diferentes respecto al futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y este tema lo vamos a abordar con nuestro estimado amigo, el ingeniero David Rosero, quien es vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, David, por haber aceptado la invitación. Ya se recogen firmas para darle otro destino al Consejo de Participación Ciudadana, y también la Asamblea presentó una propuesta de enmiendas para que el Consejo tenga diferentes funciones y sea indudablemente el ente legislativo que elija las autoridades de control. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves estas reducciones de funciones o una eventual desaparición? Sí, bueno, un saludo cordial al programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Nosotros vamos a responder con trabajo, con acciones concretas de combate a la corrupción, mejorando lo que hizo el Consejo Transitorio y sobre todo en los procesos territoriales de participación, donde ya hemos empezado con acciones de escuelas formativas, de liderazgo, de fortalecimiento del tejido social. Evidentemente todas estas propuestas que tú señalas, estimado Ángel, tanto la reforma como una posible enmienda, tardarán un buen tiempo en ejecutarse. Y el próximo año también entramos en un proceso ya netamente previo a lo que serán las próximas elecciones presidenciales. Y entrarán muchos otros elementos al debate nacional, el tema del empleo, el tema de la crisis, el tema de la corrupción, de la inseguridad, y una serie de elementos que hoy mismo preocupan a la ciudadanía. Nosotros como consejo, luego de esta situación que se vivió en cuanto a una reestructuración, lo que haremos es trabajar y dar resultados al país en estas dos áreas, ¿no? Es decir, quisiera así tu opinión, porque el paso del señor Tuárez por el Consejo sí afectaron a los cimientos del Consejo de Participación Ciudadana. Tú inclusive fuiste parte del primer consejo. ¿Cómo evalúas este desempeño y el daño que produjo al país indudablemente este tiempo que estuvo el señor Tuárez y otras personas? Yo creo que es un capítulo cerrado ya. La Asamblea juzgó en el tema de fiscalización. Yo creo que necesitamos mirar al futuro. Ese futuro implica que el Consejo despliegue toda su acción territorial con el fortalecimiento del tema de las organizaciones sociales, de los procesos de formación en los temas participativos. Hoy mismo estamos con cercanía en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados porque tienen que aprobar el presupuesto para el 2020 y hay un componente de participación que la ley obliga a que los GATS puedan cumplir. El Consejo está facilitando esos temas y en los temas anticorrupción el Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo dejó ya una senda, un camino en cuanto a colocar en fiscalía varias denuncias de los denominados casos emblemáticos de corrupción. Ustedes le van a dar seguimiento a eso. Nosotros como parte procesal vamos a seguir patrocinando esas causas. Está Yachay, está las escuelas del milenio, los posibles sobreprecios ahí, está Refinería de Esmeraldas del Pacífico, está el proyecto Pascuales Cuenca, está también por salir otros temas pendientes en el Consejo de corrupción estructural, es decir, en montos, en afectación a derechos humanos, en desfalcación del Estado, y que los presentaremos en estos próximos días. Es decir, una visión diferente, David. Cumplir con lo que el pueblo ecuatoriano necesita, un problema muy latente como es el tema de la corrupción. Hoy le corresponde entonces a este Consejo meterse ahí. Así es, nosotros vamos a mejorar lo hecho por el Consejo Transitorio en el tema anticorrupción, fortalecer los procesos de participación
Y el tema de las autoridades que restan por designar, que son el defensor público, por ejemplo, la Conferencia de Soberanía Alimentaria, los consejos de la igualdad, el representante de los jubilados ante el BIES, el superintendente de ordenamiento territorial, es decir, un 10% de lo que resta lo haremos, pero eso será en un segundo plano. Lo más fundamental pero será respetando indudablemente Totalmente. lo que hizo el Consejo Transitorio encabezado por Julio César Trujillo. Así será. Nosotros hay una sentencia de la Corte Constitucional y en ese sentido yo creo que estas dos áreas fundamentales, la lucha anticorrupción y la promoción de los derechos de participación, conjunto al fortalecimiento de las organizaciones sociales, serán las áreas de trabajo prioritarias del Consejo de Y Participación. no es otra cosa que dar cumplimiento a lo que está establecido, pues no nos estamos inventando otra cosa. Si hay una decisión constitucional de que ya están nombradas estas autoridades y quedan por nombrarse algunas autoridades como tú has planteado, esas se procederán a hacer. Así es, en ese marco lo haremos. Hemos estado coordinando conjuntamente con los gremios de la sociedad civil. Creemos que es importante abrir un diálogo nacional respecto al futuro también del Consejo. Me parece que es fundamental también la participación de los diferentes colegios de abogados en esta ejecutoria. Nosotros tenemos una veeduría, por ejemplo, instalada para el proceso de evaluación de la justicia ecuatoriana que hoy está en camino. Y en ese sentido, seguir trabajando en las diferentes áreas de control, de fiscalización, de participación y de transparencia. Se respira otro aire entonces. Totalmente, yo creo que es fundamental seguir fortaleciendo el tema asociativo. Para que tengas una idea, en el gobierno anterior se disolvieron más de 600 organizaciones sociales, entre ellas Pachamama, por ejemplo, el Magisterio con la Unión Nacional de Educadores, se quiso cerrar Fundamedios y otras organizaciones del tejido social mediante la figura del decreto 16. Hoy desde el Consejo la idea es que nuevamente se pueda restituir no solo personerías jurídicas, derechos de participación, temas de ¿Les denuncias corresponde rezagadas. tomar Bueno, parte nosotros podemos sugerir, podemos plantear como parte de los derechos de participación que las autoridades correspondientes puedan relevar el derecho asociativo. Por supuesto, porque esto le va a dar el sentido, como su nombre lo dice, Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Es decir, necesitamos que el mayor conjunto de organizaciones, de sectores sociales, sean partícipes de las acciones o las decisiones en este país. Hemos implementado incluso la silla de la democracia viva, que es el mecanismo de silla vacía, que ya no estará más vacía en el Consejo de Participación, sino que estará siempre con una organización. La semana anterior recibimos a los jubilados, nos comprometimos y el Consejo va a ser garante y vigilante de que se cumple el compromiso entre los maestros jubilados que hicieron la huelga de hambre y el ministro de Economía, para que se cumpla ese acuerdo. Esta semana vamos a recibir a algunas cámaras artesanales, organizaciones campesinas, las asambleas ciudadanas, y vamos a dar un nuevo vuelco al Consejo para que pueda recibirse a las organizaciones sociales y se vayan atendiendo las demandas. Qué interesante, David, pero a la par de esto, hoy se presentó en la Corte Constitucional la propuesta de enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la designación de las autoridades de control y devolver esa potestad a la función legislativa. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con la Asamblea para defender su papel? Bueno, nosotros abriremos un gran diálogo nacional para que la gente pueda debatir, criticar, proponer, dar sus razones respecto al futuro del Consejo de Participación. Pero como vuelvo y repito, estas propuestas tomarán un buen tiempo en ejecutarse y mientras tanto nosotros dialogaremos con la Asamblea Nacional, con las diferentes instituciones del Estado, en función de realizar lo que está establecido en el artículo 208. Por ejemplo, nosotros antes de que se realice la reforma o la enmienda, terminaremos de designar todas las autoridades que faltan, Por el supuesto, 10%. claro, eso hay por que ejemplo, cumplirlo. Mientras pasa una... cualquier situación. Ahora me parece que el debate más bien, creo que en el tema de quienes plantean la reforma parcial, no está tanto en el Consejo, podría ser un elemento, pero me parece que más el debate se ha centrado en el famoso Senado, que aquí ya existió en algunos tiempos de la vida republicana en el país, no funcionó, algunos momentos también, me acuerdo que mi abuelo me hablaba de alguna existencia de un Senado en el Ecuador, en varios momentos republicanos. Entonces me parece que eso es necesario entrar al análisis, la autonomía de la Fiscalía, bueno, otros elementos que se plantean, y bueno, y esta propuesta de enmienda de únicamente restar atribuciones. En todo caso, yo creo que estamos abiertos al diálogo, al debate, hay un aire nuevo en el Consejo de Participación. Como tú sabes, nosotros venimos de las organizaciones sociales, de luchar precisamente contra toda forma de autoritarismo, de prepotencia, y en ese sentido creemos que el Consejo tiene que
servir a la ciudadanía en el fortalecimiento organizacional y en la lucha anticorrupción. ¿La actitud de los miembros del actual Consejo es trabajar en conjunto? Sí, hay un trabajo en equipo, hay una total apertura en torno a escuchar diferentes criterios e incluso enrumbar en un trabajo conjunto a la institución. Efectivamente se ha tenido reuniones con varios ministros, con representantes de la Asamblea Nacional también y principalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Lo que queremos es dar respuestas a la ciudadanía respecto a sus demandas mientras se discute el futuro del Consejo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no es solo la Asamblea Nacional quien plantea posibles reformas, sino también por otro lado hay peticiones para la eliminación a través indudablemente de una consulta popular. En uno de esos me parece que es el Movimiento Ahora. ¿Ustedes no han hecho un acercamiento también a estas organizaciones o a estos grupos sociales y políticos que también existen, que buscan la extinción, la desaparición del Consejo de Participación para explicar precisamente el real papel? Porque yo lo que veo es que indudablemente el paso del señor Tuárez desgastó la imagen del Consejo de Participación y entonces sí se requiere pues explicar primero a estos conglomerados de organizaciones para luego explicarle a la ciudadanía. Así es, nosotros hemos abierto un canal de diálogo directo con las diferentes organizaciones de la sociedad civil en función de estos elementos, de la transparencia, del tema de solucionar y dar trámite a las denuncias que se presentan por parte de la ciudadanía por afectación de derechos de participación o por posibles actos de corrupción, y también el fortalecimiento del tejido social. En función de eso abrimos también un diálogo. Quienes están un poco encabezando esta iniciativa fueron parte del Consejo Transitorio. Estuvieron ahí, saben cómo se da estas situaciones, y en ese contexto nuestra tarea es mejorar lo hecho en los diferentes miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y en ese contexto abrir todo un debate nacional respecto al futuro del Consejo, respetando los distintos criterios, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana con nuestro amigo David Rosero luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en estos momentos, estamos hablando sobre qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por supuesto que nos acompaña, digamos, una de las voces más calificadas por su experiencia, por su dedicación demostrada cuando ya fue vocal del Consejo de Participación, el ingeniero David Rosero, un estimado amigo también del Colegio de Abogados. David entonces empieza a recoger las firmas, se llama Comité de Institucionalización Democrática, Movimiento Ahora, y empieza un debate. ¿Es un tema de iniciativa ciudadana o también esconden intereses políticos? ¿Qué piensas? Bueno, alguna gente dice que los que promueven la iniciativa quieren ser senadores, ¿no? o se han dado otras alternativas. Nosotros vamos a responder con trabajo, con las acciones concretas de seguir los casos que el transitorio ya dejó encaminado. Ahí, para que tengas una idea, hay un perjuicio millonario al Estado, no solo el posible sobreprecio de las escuelas del Milenio, Yachay, Refinería de Esmeraldas del Pacífico, Proyecto Pascuales Cuenca, y una serie de elementos que es necesario seguir patrocinando, seguir encaminando, que se hagan las diligencias. El gran objetivo es precisamente que se devuelvan todos estos recursos, que a la par como se hace la evaluación a la justicia, los procesos judiciales se agiliten. Y en ese tema el Consejo tiene una tarea de vigilar mediante las veedurías todo este proceso. Yo te insisto, David, en lo que te preguntaba anteriormente, porque me parece correcto lo que tú personalmente vienes haciendo y el Consejo, pero ayer mismo ya empezó la disputa que un sector, creo que se llama el Comité de Institucionalización Democrática,
es acusado por otro grupo diciendo de que son políticos, de que representan a partidos políticos, y entonces ahí sí ya la ciudadanía nos va a preocupar de que hay intereses políticos para que desaparezca el Consejo, pues. Sí, bueno, evidentemente hay una serie de divergencias, de diferencias entre estos grupos que aparentemente buscan el mismo objetivo, pero no se han podido unificar en torno a estas propuestas. Y en ese contexto nosotros vamos como Consejo a abrir un diálogo nacional, donde esté la academia, los gremios, la sociedad civil, para que la gente proponga, discuta, critique, plantee las diferentes alternativas, y obviamente ya en el tema de la Asamblea Nacional nosotros iremos también con una propuesta en función de estos temas. Me parece que lo más fundamental es mostrar resultados para dar una opinión pública diferente de lo que ha venido pasando en el Consejo, y esa es la tarea en la que estamos encaminados: reactivar los convenios interinstitucionales que tenemos con los GATS, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, fortalecer todos estos procesos participativos y mostrar elementos que nos permitan despuntar en estas acciones. Hemos estado oyendo en orden la casa y en función de eso recibir directamente las organizaciones. El trabajo territorial está haciéndose también en las 24 delegaciones, y en ese sentido vamos a seguir caminando mientras se da hablando todo este proceso. De poner la casa en orden. Había un problema de que no había presupuesto, no se le entregaba el presupuesto. ¿Se han puesto de acuerdo con el gobierno nacional? Sí, bueno, para el funcionamiento? hay un compromiso del presidente de la República de respaldar al Consejo de Participación, hay un compromiso del ministro de Finanzas en entregar los recursos que por ley y constitución están asignados, y esos recursos servirán precisamente para ponerlos en beneficio de los ecuatorianos en las tareas que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, evidentemente, yo decía, en el mejor de los casos, si la propuesta de reforma toma impulso, podría coincidir con las elecciones presidenciales. El tema de por ejemplo, una consulta popular en estos momentos cuesta alrededor de $65 millones, que es 6 veces el presupuesto para 6 años del Consejo de Participación, más o menos, para poner un ejemplo. O la construcción de 30 escuelas del milenio, o de 20 y en la hospitales. crisis que vive el país ahora hay un problema de complejo. autoridad, hay un problema complicado. En todo caso, nosotros vamos a trabajar, vamos a responder a todas estas expectativas con la designación de las autoridades que restan. Yo ya he señalado cuáles están, e impulsar estas 2 áreas que nos parecen fundamentales en torno al seguimiento de los temas de corrupción. A eso iba. Vamos, en el supuesto de que la enmienda pase y se decida dejar la designación de autoridades a la Asamblea, que indudablemente todos conocemos como también, no hay que negarlo, ha habido problemas también en la Asamblea Nacional cuando se ha designado, porque también un poco, como dicen, hay que recordar, pues, es decir, surgió esto del quinto poder precisamente por un malestar de la población, cuando en la Asamblea Nacional se jugaban otros intereses para nombrar a las autoridades. Es decir, no nos vamos a hacer que aquí ya está la solución dada con que pase a la Asamblea Nacional. Ahí enfrentaremos otro tipo de dificultades. Pero esto limitaría al Consejo de Participación al tema de la fiscalización y al tema de corrupción, que tan acertadamente tú lo has planteado. Es decir, continuarían por esa vía. Claro, si pasa la enmienda. Nosotros vamos a relevar estos 2 aspectos fundamentales, e incluso si se da el tema de la enmienda, que nosotros entraremos también a debatir ese tema en la Asamblea Nacional directamente, alcanzaremos tranquilamente a designar todas las autoridades que faltan, que restan por designar, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución. Y se hará estoy más que seguro, con ustedes ahí, totalmente transparente. Sí, nosotros estamos en ese proceso, pero fundamentalmente estas otras 2 áreas son las que vamos a priorizar. El tema del fortalecimiento del tejido social, que ha sido bastante afectado durante estos 10 años anteriores, no solo por la división de organizaciones sociales, sino que desde el Estado se crearon organizaciones paralelas. Por de supuesto. Maestros, de gremios, periodistas, de indígenas, de universitarios, bueno. No, ese fue el objetivo del gobierno es, ¿no? anterior, ¿no? Entonces, es decir, dividir para poder gobernar. Entonces nosotros vamos a recuperar todo lo que tiene que ver a esas organizaciones históricas de los sectores sociales, a relevar los procesos de participación y también a pronunciarnos frente a temas coyunturales. Ya lo hemos hecho en el tema de los jubilados, es decir, acudieron la coordinadora de maestros jubilados, nosotros vamos a ser vigilantes y hacemos un llamado al ministro de Finanzas para que cumpla con los puntos firmados en ese acuerdo, y también a vincularnos con estas demandas
sociales. Y en el caso del tema de lucha anticorrupción, colaborar con la fiscal, que viene haciendo un trabajo importante. El tema de que se siga evaluando a la justicia, en el caso del Consejo de la Judicatura, nosotros tenemos una veeduría, y seguir generando todos estos espacios que permitan dar un vuelco a la opinión pública. Claro, la fiscal está jugando un papel importante desde el punto de vista penal. El Consejo de Participación puede sumarse y empujar, porque muchas denuncias de corrupción fueron presentadas ante esta instancia, y recordemos, no es porque no lo hayan querido hacer, el transitorio encabezado por Julio César Trujillo se dedicó a recuperar la institución en el país, y el defenestrado ni se diga. ¿Tú tienes una idea cuántos casos hay represados más o menos de denuncias presentadas ahí? Bueno, nosotros estamos haciendo ahorita un diagnóstico, pero vamos a priorizar los casos de corrupción estructural, es decir, aquellos casos emblemáticos de afectación no solo económica, en derechos. Hablo de un caso, la reconstrucción de Manabí, por ejemplo. Ese es uno de los tantos casos que tenemos nosotros que seguir patrocinando en función de todas estas acciones que se dieron durante los años anteriores. Y en el caso de participación, yo creo que es necesario que la ciudadanía pueda también enfocarse a lo que dice la Constitución. El artículo 204 plantea que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Participar significa que el pueblo sea parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público: salud, educación, trabajo, cultura, recreación, obra pública. Entonces, en el momento que el ciudadano se involucra en la toma de decisiones del gobierno parroquial, del municipio, de la prefectura, de las leyes, de la elaboración se de va ordenanzas, construyendo otro tipo de democracia. Se entrega precisamente un poder de tomar decisiones a la gente, en conjunto con la autoridad. Entonces se va desarrollando mejores condiciones de vida, desarrollo. Y si eso se hace, es el concepto de participación. Y si eso se hace, indudablemente respetando a la organización. Porque el correísmo nos dejó una experiencia terrible en nuestro país. Todo lo contrario a participación. Claro. Afectación de derechos humanos, criminalizados, perseguidos quienes denunciaban corrupción, división de organizaciones sociales, es decir, todo lo contrario a lo que decía la Constitución de Montecristi en el artículo 95, en el artículo 204, y en los sectores en el artículo sociales 96. Que ellos querían aparentar de que había participación ciudadana, eran organizaciones creadas por el mismo correísmo. Y que se mantenían con el clientelismo. Por eso, cuando ya se acabó todo este despilfarro, tú ves o puedes ver a ciencia cierta cuáles son las organizaciones que realmente quedan o cuáles las que están de retirada. Porque una organización se crea por la necesidad de reivindicación de sus asociados, por las necesidades gremiales y obviamente avanzar hacia una transformación social también. Indudable. Yo quisiera tomar el tema de la Unión Nacional de Educadores, que el correísmo lo persiguió a sus dirigentes, los enjuició justamente para afectar su existencia. Y sin embargo hoy estamos viendo una UNE para Así adelante que retoma sigue la organización, porque indudablemente el objetivo principal es luchar por las reivindicaciones de los maestros. Así es, entonces una organización no nace ni se crea por decreto, sino por la necesidad de sus agremiados en promover mejores condiciones de vida, reivindicaciones, y en este caso en particular, obviamente la ministra de Educación tiene que restituir la personería jurídica, en este caso el presidente de la República también. Nosotros empujaremos también esa acción con las más de 600 organizaciones que fueron disueltas, divididas y quitadas su personería jurídica. Que asumen adecuadamente este trabajo de la lucha anticorrupción. Y en consulta popular los ecuatorianos deciden pues la eliminación del Consejo de Participación. Si aquí estaremos frente a otra dificultad. ¿Quién hace esta lucha contra la corrupción? Sí, bueno, yo creo que es necesario en este debate que se va a abrir. Si es en la reforma hay 90 días mínimo para debatir. Si es enmienda habrá un año para debatir en la Asamblea Nacional. En cualquiera de estos casos es necesario entrar a un debate profundo, en primer lugar, de a dónde irían estas atribuciones. Como tú decías, si del Congreso pasamos a un consejo cooptado, al Congreso hubo problemas, necesitamos ver la mejor vía de solución en función de democratizar el Estado. Y en las tareas anticorrupción, si es necesario, no solo contar con la sociedad civil, con ejemplos claros como lo es la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual también forme parte, sino que las tareas de Fiscalía, de Contraloría, de todo lo que tiene que ver a la tarea y acción de la sociedad civil pueda también ser parte de toda estructura de lucha anticorrupción. Y en ese sentido me parece que el Consejo en este momento puede jugar un buen papel mientras se define con su futuro a nivel nacional. Bueno, entonces David, nosotros como Colegio de Abogados hemos hecho público el respaldo a tu función, a tu papel
de manera individual porque has demostrado precisamente una capacidad y una transparencia en tus actos. Nosotros esperamos no equivocarnos y cuenta con el apoyo porque precisamente es lo que buscamos los ecuatorianos, no solo los gremios, que se transparente este país, que se luche contra la corrupción en el Ecuador. Gracias, David. Muchísimas gracias y un saludo al Colegio de Abogados de Pichincha. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.